situación. Yo hago énfasis en algunas cuestiones y ahí eso podría venir en el examen, ¿verdad? Entonces, iniciamos, chicos y chicas. Vamos a ver por acá. Aquí está. Jóvenes, por favor, miren, pues vamos a tratar de agilizar la situación para tratar de abarcar lo más que se pueda. Es difícil que vayamos a abarcar todo, pero sí quiero que si ustedes tienen dudas, por favor, no duden en interrumpirme. No levanten la mano, yo a veces estoy tan ensimismada en la presentación y hablando que no me doy cuenta de eso, pero hablen, activen su micrófono, licenciada tal cosa, y con mucho gusto aquí estoy para servirles. Oigan, pero no se queden con dudas, porque la duda de uno puede ser la duda de todos. Entonces no se queden con dudas, hablen, pregunten, por favor, interrúmpanme, no tengan pena. Ya les digo que la manita, yo a veces no miro la manita, ¿verdad? Entonces mejor si me interrumpen, no hay ningún problema, jóvenes. Entonces, chicos y chicas, iniciamos, ¿verdad? Problemas socioeconómicos de Guatemala. Es el nombre del curso, ¿verdad? Es un curso sumamente importante, un poco complejo porque es teórico, pero realmente es importante despertar esa conciencia social porque recuérdense ustedes que la sociedad es supraestructura y base. Y en este caso, jóvenes, vamos a hablar precisamente de la dinámica de la sociedad, tanto en la supraestructura como en la base o estructura económico-social, ¿verdad? Donde todos nosotros, particularmente ustedes, porque son el presente y el futuro del país, ¿verdad? Son sumamente importantes y espero que no como generadores de problemas, sino como entes que vamos a solucionar esta problemática, generadores de cambios que sean positivos. Recuerden ustedes que lo único permanente en el universo es el cambio, ¿verdad? Entonces, problemas socioeconómicos, chicos y chicas, situaciones de conflicto vinculadas a la insatisfacción de las necesidades económicos sociales que afectan a la mayoría de habitantes de un país. Y de ahí el hecho de que adquiera esta importancia tratar este tema porque es la mayoría de la población la que padece todas estas dificultades, problemas y precariedades en una sociedad como la nuestra. Y por eso es que se habla de problemas socioeconómicos, porque en cuanto a la socioeconomía dice conjunto de todos los factores sociales y económicos, causa y consecuencia uno de otro. Entonces yo les digo a los chicos que todos los problemas jóvenes son sociales. ¿Por qué? Porque no tendrían razón de ser su tratamiento, su estudio, su análisis si no existiera la sociedad. Todos los problemas son sociales. ¿Sí? Y la mayor parte de problemas, si no es que todos los problemas sociales tienen una connotación económica, porque es fundamental lo económico. Jóvenes, recuérdense que lo económico y la economía en general, pues nos enseña la buena administración, la optimización y el aprovechamiento de los recursos. Y esos recursos van a ser optimizados, racionalizados y aprovechados por la sociedad. Por eso es que problemas socioeconómicos. Repito, todos los problemas son sociales. Por ejemplo, aquí algunos de ellos y tal vez los menos considerados, ¿verdad? Idiosincrasia de la población, cultura, modus vivendi, el modo en que vive la población, ¿verdad? Pero hay otros tantos que ustedes podrían mencionar, educación, salud, desnutrición, son sociales, pero tienen una connotación económica, definitivamente. Al igual que del otro lado decimos que problemas económicos, inflación, desempleo, niveles de corrupción, sí, son problemas económicos, pero tienen una connotación social porque afectan a la sociedad, ¿verdad? Por eso dice causa y consecuencia uno del otro. La mayor parte de problemas son sociales y son económicos, ¿verdad? Porque todos los problemas sociales tienen una connotación económica, aún en otras esferas de la sociedad como lo jurídico, lo político, lo cultural, lo religioso o lo ético, ¿verdad? Aún ahí, por eso es que se llama y se dice, se habla de problemas socioeconómicos, ¿verdad? Yo creo que esto, pues ya ustedes lo deben haber platicado, ¿verdad? Cuando se habla del análisis de los problemas, desde dos enfoques, los problemas coyunturales y los problemas estructurales, ¿verdad? Cuando se habla de problemas de coyuntura, son aquellos problemas que surgen coyunturalmente en un momento dado, ¿verdad? Y son de índole temporal. Su solución no afecta a toda la estructura de la sociedad, ¿verdad? Y de alguna manera pues se van resolviendo, rompen el equilibrio en algún momento dado. Por ejemplo, ahí dice
a los incrementos, el incremento en el precio del petróleo, ¿verdad? Todo sube, el combustible sube, y en el momento nos preocupamos y todo, pero al rato pues ya estamos ahí, ya se nos olvidó que subió el petróleo, que subió el precio de la canasta básica, etcétera. Vemos cómo salimos adelante. Yo les digo a los chicos que somos una sociedad que pues gastamos más de lo que ganamos, ¿verdad? Y ahí estamos endeudados, pero ahí andamos pagando con la tarjetita. Ahora, como la cargamos en el teléfono, más fácil la cosa, ¿verdad? Endeudados, pero ahí vamos saliendo, ¿verdad? Lo triste es que la mayor parte de problemas en nuestra sociedad inician así, coyunturalmente, rompiendo el equilibrio en un momento dado. Pero si no se le da la solución correcta, se vuelven problemas estructurales. Y los problemas estructurales sí afectan todas las estructuras de la sociedad. Y lo triste es que permanecen en el tiempo y ello hace que se vuelvan más difíciles de resolver, ¿verdad? Por ejemplo, la pobreza, el subdesarrollo, la dependencia, la desnutrición, el analfabetismo, el desempleo, son problemas estructurales, porque en un momento dado no se le dio la solución debida y entonces se volvieron problemas estructurales, porque generalmente, y en Guatemala es parte de nuestra idiosincrasia y también la irresponsabilidad de aquellos que nos han gobernado, que se aplican paliativos o medidas asistencialistas para solucionar algunos problemas que solo solucionan de momento, ¿verdad? Pero no es una solución radical y después los problemas surgen más graves, ¿verdad? Afectando todas las estructuras de la sociedad. Y por ejemplo, lo que les decía de que nos endeudamos, gastamos más de lo que ganamos, porque la tarjetita paga. Ese es un problema que surge coyunturalmente en un momento dado. Usted dice, bueno, pues debo, aquí está la tarjetita. Pero cuando siente usted, solo gana para pagar lo que debe de la tarjetita y así está abonando, pero nunca deja de deber, ¿verdad? Ya se volvió un problema estructural, un problema difícil de resolver, ¿verdad? Entonces es parte de este análisis de los problemas. Y el problema que existe en Guatemala es que se le da soluciones coyunturales a los problemas estructurales, ¿verdad? Se crean programas, estrategias, políticas asistencialistas que solo resuelven el problema un momento, pero no lo resuelven de raíz. Entonces esos problemas después surgen afectando toda la estructura de la sociedad y volviéndose más difíciles de resolver, más graves, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental, jóvenes, para analizar la realidad económica, porque recordemos que la realidad en una sociedad analiza el pasado y el presente, y que es necesario, jóvenes, ir al pasado para poder analizar los problemas, porque se descubren los problemas por los efectos que causan, pero solo se pueden solucionar al identificar cuál es el origen, cuáles son las causas. Entonces ahí estamos con este análisis de la problemática socioeconómica y estos dos enfoques, los problemas que surgen coyunturalmente y los problemas que se vuelven estructurales. Repito, la mayor parte de problemas ha surgido coyunturalmente y en su momento no se les dio la solución y ahora son más difíciles de resolver, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas, vamos a seguir avanzando por acá y vamos a hablar de la realidad económica, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de la base o estructura económico-social, esas relaciones económicas que se dan en la base o estructura económico-social en la sociedad, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que esto interactúa y define la dinámica de la supraestructura, ¿verdad? Entonces, el desarrollo social, dice, depende de la capacidad del sistema económico para producir riqueza y valor material, ¿verdad? La economía capitalista se caracteriza por la producción de mercancías destinadas al mercado, ¿verdad? La creación de riqueza y valor se traduce en producción de valor, oferta, ¿verdad? El valor de la producción se expresa como ingreso y se distribuye en aquello que retribuye los factores productivos. Aquí estamos hablando, jóvenes, de la teoría de la distribución. Esta teoría de la distribución que en principio solo tomaba dos factores en consideración. La tierra y el trabajo son los factores originarios. La tierra que se remunera con el pago de una renta y el trabajo con el pago del salario, ¿verdad? Posteriormente se incorpora el capital, ¿verdad? Y que es retribuido con el interés por el sacrificio durante un tiempo, ¿verdad? Para de no ser utilizado. Y la capacidad empresarial por esa astucia, esa sagacidad que tiene el empresario para sacar el buen provecho, la ganancia del beneficio,
¿verdad? Entonces yo les digo a los chicos que esta teoría de la distribución jóvenes, de hecho, fue creada y explicada por los clásicos de la economía, David Ricardo y Adam Smith. De hecho, específicamente en su libro La riqueza de las naciones, Adam Smith nos habla de esto que son los factores productivos, porque ya en ese momento les preocupaba las sociedades como las nuestras, que se había quedado atrasada y ya el capitalismo industrial ya iba adelante. Y aquí todavía se encontraban frenando el paso al capitalismo en defensa de los derechos feudales de propiedad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a crear esta teoría porque así les explicamos que no es bueno que sigan deteniendo el paso al capitalismo, porque igual van a salir beneficiados, ¿verdad? Y por eso es que en Guatemala padecemos un capitalismo tardío. Y de hecho, con la serie de falencias que tenemos, porque no es puro, porque todavía hay resabios de feudalismo, atrasado, inducido, bueno, todas las falencias que puede tener nuestro capitalismo, porque no es un capitalismo desarrollado. Entonces se inicia esto con la creación de riqueza y valor material, bienes materiales que satisfacen nuestras necesidades y que se producen en torno a aquellas relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo, que son los momentos operantes de esas relaciones sociales de producción, ¿verdad? El valor de la producción, el ingreso, se distribuye en el pago de los factores, ¿verdad? Pero también ese ingreso nos da poder adquisitivo y se destina al gasto, ¿verdad? Para demandar esa riqueza y valor material, ¿verdad? Así es como funciona la economía capitalista, una economía de mercado, ¿verdad? Entonces, el ingreso, jóvenes, se vincula hacia atrás con la generación de riqueza y valor, ¿verdad? Entonces, hacia atrás, aquel capitalista que recibe esa renta, recibe esos intereses y esas ganancias, ¿verdad? Lo que va a hacer, lo más probable es que va a reinvertir, va a generar más riqueza y valor, va a pretender que sea mayor el excedente, ¿verdad? Porque tiene el control directo sobre los medios de producción e indirecto sobre la fuerza de trabajo. Pero también el ingreso se vincula hacia adelante con el poder adquisitivo, con la capacidad de compra. ¿Y qué pasa con esto? Miren, el capitalista invirtió aquello que ganó para generar más riqueza y valor. Nosotros con el salario, el proletario lo único que tiene es el salario. Y lo que hacemos nosotros es dinamizar la economía, porque nosotros vamos y lo gastamos. Entonces, asociado a esta disponibilidad del ingreso. Así es como funciona esa economía capitalista. Entonces, de una manera indirecta, el salario vuelve al capitalista, ¿verdad? La concentración de la propiedad es el elemento esencial y determinante de la desigualdad social. Su estructura determina las condiciones y posibilidades de desarrollo y los límites de su expansión. Entonces, en conclusión, jóvenes, uno de los mayores problemas que tiene nuestra sociedad, si no es que el mayor, es la distribución asimétrica de la riqueza, ¿verdad? Esa distribución desigual, porque ya vimos que la renta, el interés y la ganancia es para el capitalista. Y para el trabajador lo único es el salario. Sin embargo, de una manera indirecta, el salario también va a ir a parar al bolsillo del capitalista, aquel flujo real, ¿verdad? En donde las empresas y las familias, y vemos que ese salario regresa al capitalista, ¿verdad? Y de ahí que se habla de esa distribución asimétrica o desigual de la riqueza, ¿verdad? Entonces, ahora, los propietarios del capital, ¿qué hacen con ese capital? Ejercen el control oligopólico de los mercados, manipulan el sistema de precios para compensar pérdidas derivadas de adversas relaciones económicas. Ellos siempre van a aducir, ¿verdad? Que su capital puede peligrar. De hecho, muchos de ellos lo que hacen cuando perciben esa renta, esas ganancias, esos intereses, es irlo a depositar a un banco del extranjero. Regresan aquí sin plata y lo que hacen es ir a prestar. Ningún banco les va a negar el préstamo, ¿verdad? Y vuelven a producir utilizando el dinero de los cuentavientes, de aquellos que tienen la buena costumbre de ahorrar, ¿verdad? Pero ellos están protegiendo su capital. Además, acrecentan sus ganancias porque tienen el control directo sobre los medios de producción e indirecto sobre la fuerza de trabajo. Desvalorizan constantemente la fuerza de trabajo y pagan salarios deprimentes. ¿Por qué? Porque no es fuerza de trabajo calificada. Ellos mismos han inducido
a este sistema y a esta situación en que la fuerza de trabajo está totalmente desvalorizada. Esto en la base o estructura económico-social, ¿verdad? En la supraestructura, jóvenes, la problemática social y su estudio, dice. Cualquier problema que involucre relaciones sociales no puede explicarse por sí solo porque no se encuentra al margen del contexto espacial, temporal y social. No podemos tratar un problema, jóvenes, sin ubicarnos en tiempo, en espacio y tratar el sector social o el ámbito social en donde ese problema está afectando, ¿verdad? Porque eso va a determinar la dimensión del problema. Además, dicen las abuelitas que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, ustedes lo están viendo ahorita, por ejemplo, en la práctica, ¿verdad? Yo les digo, ustedes tienen que delimitar. Hay un lugar específico en donde van a realizar su investigación, su trabajo de campo. Un tiempo específico de tal año a tal año, ¿verdad? Y un grupo social al que se va a dirigir su investigación, ¿verdad? Entonces, eso es el contexto, porque es difícil abarcar todo, ¿verdad? Pero es fundamental porque la Guatemala de antaño no es la Guatemala de hoy para poder explicar la problemática social. La sociedad no es la misma y recuérdense que la única generadora del cambio es la sociedad porque somos los únicos que somos parte de esa dinámica social, ¿verdad? Los únicos generadores de cambio. La sociedad no es estática, es dinámica, ¿verdad? Entonces hay que irnos a ese contexto espacial, temporal y social para analizar, para estudiar un problema dado, ¿verdad? Entonces, espacio, por ejemplo, sin ir muy lejos, los problemas del área rural y los problemas que se dan en el área urbana, puede que sean los mismos, porque hay pobreza en el área urbana, pero también hay pobreza en el área rural, pero también hay pobreza en el área urbana, ¿sí? Sin embargo, allá es más profundizada en todas sus dimensiones, absoluta, general, subjetiva, objetiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá está la mayor parte de población, ¿verdad? Entonces, si la mayor parte de población padece esa pobreza en todas sus dimensiones, eso es más perceptible en toda la sociedad. Por eso decimos que el problema de uno es problema de todos, ¿verdad? Y temporal, porque repito, la Guatemala de antaño no es la Guatemala de hoy. Muchos viven suspirando y añorando los viejos tiempos, ¿verdad? Entonces, pero ya no es lo mismo porque ya el tiempo transcurrió, la sociedad ha generado su propia dinámica y con esto ha generado cambios. No vamos a volver atrás, ¿verdad? Y social porque también depende mucho ese contexto social de la cosmovisión y de la etnia, del grupo social que se estudie, máxima en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Que somos multiculturales, plurilingües y etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente hay una cosmovisión diversa de cómo vemos el mundo, cómo vemos el universo, con las respectivas ideologías, nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Que nos identifica como grupos, como comunidades, ¿verdad? Entonces, eso es específico para poder analizar y estudiar un problema, ¿verdad? Sin olvidar que somos los actores sociales, los únicos generadores de esa dinámica social y que nuestros intereses individuales jóvenes se van a colectivizar en pro de la consecución de esos intereses, de esas necesidades, de la satisfacción de esas necesidades. Porque los problemas empiezan individualmente, pero se proyectan a toda la sociedad, se proyectan en familia, luego se proyectan a la comunidad, porque los individuos hacen familia, las familias hacen comunidades, las comunidades hacen pueblos, los pueblos hacen naciones, y entonces se van proyectando esos problemas, por eso se habla del problema de todos, ¿verdad? O de muchos. Entonces, el resultado de esos vínculos, de esos intereses individuales que se colectivizan, formando alianzas, formando sectores, formando grupos sociales, el resultado debería de expresarse en el logro de la satisfacción de nuestras necesidades, del alcance de nuestras metas. Somos sociales por naturaleza, no somos seres aislados ni individualizados. Esto allá en la supraestructura de la sociedad. Entonces ya hablamos un poquito de la dinámica en la supraestructura y en la base o estructura económico-social, ¿verdad? Hablemos, chicos y chicas, del desarrollo. El desarrollo, jóvenes, es un proceso general de cambio permanente
e irreversible. Les digo a los chicos, en algún momento uno pensaría, ¿verdad?, que no existe el desarrollo, ¿verdad?, en Guatemala, pero el desarrollo es dialéctico, ¿verdad? Y el cambio es mecánico. El desarrollo tiene su propia dinámica y tiene su contracara, que es el subdesarrollo, ¿verdad? Y el desarrollo es proceso general de cambio permanente e irreversible. Quiere decir que sí hay desarrollo, que no vamos para atrás como lo pensamos en algún momento o no nos hemos quedado estancados, ¿verdad? Lo que sucede en una sociedad como la nuestra es que es tan lento, ¿verdad?, nuestro desarrollo en comparación con otras sociedades, que es casi imperceptible, pero de que hay desarrollo, ¿verdad? Y jóvenes, todo desarrollo tiene, o toda sociedad, por muy desarrollada que sea, tiene su condimento de subdesarrollo, y toda sociedad, por muy subdesarrollada que sea, tiene su condimento de desarrollo, ¿verdad? Es esa dialéctica del desarrollo. Entonces, según esta connotación filosófica del desarrollo, es un proceso general de cambio permanente e irreversible, regido por leyes que en lo social, aquí nosotros, la sociedad, accionamos esas leyes, ¿sí? Generamos esas leyes que impulsan, que ponen en marcha las causas, que generan los efectos, que son los motivos que requieren de condiciones para que se den los acontecimientos y los hechos que vamos a explicar, ¿verdad? Entonces, esto en lo social, ¿verdad? Entonces, expresan los vínculos internos esenciales y la interacción de los fenómenos, conduciendo de lo inferior a lo superior, de lo viejo a lo nuevo, de lo simple a lo complejo, de la cantidad a la calidad, ¿verdad? Hay una tendencia progresiva y hay una tendencia regresiva del desarrollo, una fase ascendente y una fase descendente, ¿verdad? Entonces, dentro de las características del desarrollo es su continuidad, ¿verdad? Se manifiesta en cambios evolutivos. Es un término polisémico porque tiene diversas acepciones. Ahorita estamos hablando, por ejemplo, de una connotación filosófica del desarrollo, pero también podemos hablar y vamos a hablar del desarrollo social, sociohistórico, económico, desarrollo humano, desarrollo capitalista, desarrollo sostenible. Entonces tiene varias acepciones y de ahí que sea polisémico. Tiene una historicidad el desarrollo, tiene un antes y un después, ¿verdad? Los cambios se han operado a través del tiempo, han hecho historia, ¿verdad? Permite el tránsito de las formas inferiores a las superiores, de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo. Y se manifiesta así como se manifiesta en cambios continuos, también en cambios discontinuos, ¿verdad? Que son cambios revolucionarios de la sociedad y de la materia. Y el desarrollo de la expresión del movimiento en su forma más general. Recordemos que lo único permanente en el universo es el movimiento, ¿verdad? El cambio. Está regido por leyes objetivas independientemente de la voluntad, es realidad, ¿verdad? Entonces, la continuidad del desarrollo dice enfoque del desarrollo como crecimiento. Se manifiesta en cambios evolutivos, graduales o cuantitativos. El desarrollo no se puede medir en el corto plazo, sino que se mide en el largo plazo, ¿verdad? Y yo siempre pongo ejemplo el ser humano, porque el desarrollo es cambio permanente, irreversible en la naturaleza, en el pensamiento, en la sociedad. En nosotros mismos lo podemos ver, ¿verdad? Y se mide a largo plazo. Cambios graduales, evolutivos. Pues hemos cumplido años, ¿verdad? Hemos pasado del primer grado al segundo grado, al tercer grado, del nivel primario al nivel secundario, al nivel superior. Esos son cambios cuantitativos, ¿verdad? Que se miden en el largo plazo. Pero también hay discontinuidad o salto en el desarrollo. El enfoque del desarrollo como sucesión de etapas, ¿verdad? Relacionado con cambios que son cualitativos, es decir, ya no solo cambios que se pueden cuantificar, ¿verdad? Y expresar en números como indicadores, como índices, índice de pobreza, índice de desarrollo humano, ya no solo en cambios cuantitativos, numéricos, sino que también en cuanto a la calidad de vida, en este caso de las personas, de la sociedad, ¿verdad? Cualitativos, revolucionarios, radicales de la esencia, de negación de lo viejo y sustitución por lo nuevo, ¿verdad? En su manifestación, miren, ascendente, va de la cantidad a la calidad, de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo.
En movimientos santo ascendentes, ¿cómo? Descendentes. Nosotros mismos lo podemos ver, ¿verdad? Aquí somos bebés, vamos creciendo, la infancia, la niñez, la adolescencia, la pubertad, la juventud, la edad adulta, tercera edad, ¿verdad? Miren, ahí va. Y por ejemplo, dice uno, bueno, si es de lo viejo a lo nuevo, ¿qué quiere decir? Que aquí la persona que ya es el adulto mayor es lo nuevo, porque el niño, bebé, se quedó atrás. Él tiene conocimientos, experiencias, vivencias que no tenía cuando tenía 3 años, cuando tenía 10 años, cuando tenía 15 años, cuando tenía 40 años, ¿verdad? Y ahorita tiene 70, 75, 80 años. Esto es lo nuevo, porque tiene nuevos conocimientos, nuevas experiencias, mucho que dar, ¿verdad? Que no tenía antes. Pero como ni modo, la vida continúa, ¿verdad? Se va esta generación y viene una nueva generación. Y ahí vamos otra vez, ¿verdad? Movimientos de cambios de cantidad a calidad, de lo viejo a lo nuevo, de lo simple a lo complejo. Ustedes crecieron con la tecnología, con las computadoras. Mi generación no creció con eso. Hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Pero lo mismo va a pasar con ustedes en un momento dado, ¿verdad? Porque la vida sigue y continúa. Y hay cambios no solo cuantitativos, sino que también cualitativos en cuanto a la calidad de vida. Y con esta gente, los trabajadores del conocimiento, que son la fuerza de gravedad del capitalismo actual, cada día hay nuevos inventos que van creando y inventando novedades y todo, y ustedes van a tener que ir aprendiendo cómo vivir con todo eso, ¿verdad? Entonces, miren, de lo simple a lo complejo, de lo viejo a lo nuevo, negación de lo viejo y sustitución por lo nuevo, ¿verdad? Esta es la manifestación del desarrollo con una connotación filosófica. Hago un paréntesis aquí por si tienen alguna duda, por favor, aprovechen, hablen hoy o callen para siempre. Dudas, preguntas, consultas, aportes. Miro si están por aquí, mucha, porque a veces digo yo que siento como que estuviera hablando sola. Todo claro, licenciado, gracias. Ok, entonces seguimos por acá. ¿Sí están viendo la presentación, va, mucha? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Okay. Bueno, entonces desarrollo histórico social o sociohistórico. Miren, esta es otra connotación del desarrollo. Y como todo desarrollo joven es proceso histórico de cambio de la sociedad, ¿verdad? Permanente, irreversible. Se manifiesta en su surgimiento, transformación, sustitución de distintas formaciones económicos sociales. Y es evidente cuando pasamos de un modo de producción a otro modo de producción, de una formación económico-social a otra formación económico-social, de un régimen económico, político y social a otro régimen económico, político y social, con sus cambios permanentes, irreversibles, tanto cuantitativos como cualitativos. Cambios en los nexos internos de la sociedad, de un modo de producción a otro modo de producción, ¿verdad? Cambiamos, jóvenes, hemos ido cambiando. El desarrollo es permanente, es irreversible. Miren, pasamos de un régimen de comunidad primitiva a un régimen esclavista y hubo cambios significativos. En el régimen de comunidad primitiva, por ejemplo, la propiedad en común, el trabajo en común, el beneficio en común. Pero pasamos a la esclavitud, luego al feudalismo, luego al capitalismo, propiedad privada, división de la sociedad en clases antagónicas. Y si seguimos ahí, vamos avanzando y vamos al socialismo, ¿verdad? Y luego al comunismo, nuevamente, la propiedad en común, el beneficio en común, ¿verdad? Y el trabajo en común, ¿verdad? Pero ya no va a ser lo mismo, porque si llegamos a ese comunismo que se dice que es el tipo de sociedad ideal, donde el trabajo es en común, el beneficio es en común y la propiedad es en común, no significa que vayamos a vivir como vivíamos en el régimen de comunidad primitiva o como se vivió en el régimen de comunidad primitiva, ¿verdad? La propiedad también es social, pero ahora hemos pasado por diversas fases en la evolución, ¿verdad? En estas transformaciones
de una formación económico-social a otra, que han generado cambios significativos, tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces ya no va a ser lo mismo. Ahora ya conocemos las computadoras, los teléfonos inteligentes, robots, todo eso que no había en el régimen de comunidad primitiva, ¿verdad? Entonces, vemos, miren, ahí cambio permanente, irreversible, tanto cuantitativo como cualitativos, de lo viejo a lo nuevo, desarrollo, ¿verdad? Cambios en los nexos internos de la sociedad, cambian las relaciones materiales de producción, el modo de producción, cambia. Miren, ahora, por ejemplo, se dice, es que ya no hay valores, los valores y los principios se perdieron, ya no hay, ¿verdad? Quiere decir que hubo en algún momento. Y ahora, de que los hay, pero ya muy poco, ¿verdad? Ya no tanto, ¿verdad? Política, depende, ¿verdad? Las autoridades pueden ser en un momento dado autoritarias o democráticas y al día siguiente cambiar, ¿verdad? Anárquicas, qué sé yo, ¿verdad? Procesos de producción, de distribución, intercambio y consumo en aquellas relaciones, en la base, relaciones sociales de producción, cambian de un modo de producción a otro modo de producción. Fenómenos como la pobreza, la discriminación, la enculturación van cambiando. ¿Por qué? Porque el eje fundamental y el elemento fundamental es la sociedad. Y recuérdense ustedes del documento Guatemala, problemas socioeconómicos, no, el documento de problema social y el problema socioeconómico del doctor García Caal. El principio de actividad, ¿verdad? El ser humano actúa de acuerdo a cómo piensa, ¿verdad? Y no todos pensamos igual. Aunque a veces estemos equivocados, ahí estamos, ¿verdad? Es parte de eso porque el ser humano es el único que imprime o que genera la dinámica para ese cambio. Entonces ahí estamos, jóvenes. Desarrollo histórico-social o sociohistórico. Desarrollo social. Nosotros principalmente, los que dinamizamos ese desarrollo, ¿verdad? Es la expresión del desarrollo en el ámbito de las relaciones, los procesos y los fenómenos sociales que garantizan la producción y reproducción de la vida material y espiritual de la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos, jóvenes, somos sociales por naturaleza y nos relacionamos en los ámbitos de la vida societaria. Nosotros hacemos sociedad, ¿verdad? Y por supuesto, vamos a tratar de satisfacer nuestras necesidades porque ese es el motorcito que genera esos vínculos, esa articulación de nuestras necesidades, ¿verdad? Las necesidades y principalmente las necesidades materiales. Claro, las necesidades espirituales son fundamentales, pero generalmente es un todo, ¿verdad? Y hay una integración, porque si yo estoy bien materialmente, tengo satisfechas todas mis necesidades materiales, por lo general espiritualmente voy a estar bien, ¿verdad? Hay una buena posibilidad de que esté muy bien yo espiritualmente. Si estoy bien espiritualmente, ¿verdad? Entonces, eso no significa que mis necesidades materiales a veces también estén resueltas. Entonces, es un todo, ¿verdad? Entonces, se involucra, dice, todo tipo de cambios en la sociedad. En el ámbito de lo social, las relaciones económicas definen la estructura de la sociedad. Recordemos, jóvenes, que los problemas socioeconómicos tienen una naturaleza específicamente. A ver, ¿quién me responde eso? Económica. Social. Exactamente. Los problemas socioeconómicos tienen una naturaleza específicamente económica. Eso está en el documento del doctor García Caal, el problema social, el problema socioeconómico. Ahora, el desarrollo social en sentido amplio comprende todos los fenómenos, elementos, relaciones y procesos que se manifiestan en una sociedad. Fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales, que se manifiestan en el seno de una sociedad. Y en cualquiera de esos ámbitos o esferas nosotros podemos ser partícipes, porque todos esos fenómenos se dan en la sociedad. Entonces, lo económico aquí es necesariamente social. Y de hecho, jóvenes, tener la oportunidad y el libre albedrío en la sociedad de ser partícipes en cualquiera de esos fenómenos, de esos ámbitos o esferas de la sociedad es parte de nuestro desarrollo social, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista en sentido amplio, lo económico es necesariamente social. Si no, el social no existe. Existe porque hay sociedad, ¿verdad? Y en sentido estricto, el desarrollo social se
se aplica al ámbito de los fenómenos y relaciones específicamente sociales. Esa posibilidad, jóvenes, de organizarnos en sociedad, de ser partícipes, ¿verdad? Dentro de la sociedad, primero en la familia, luego en la escuela, en la iglesia, ser parte de una organización como un sindicato, una sociedad, una cooperativa, ¿verdad? En este caso, jóvenes, lo social está determinado por lo económico, porque nos induce, nos impulsa a crear esos sectores, a crear esa cooperación con otros para alcanzar nuestros fines, ¿verdad? En sentido estricto. ¿Estamos claros, chicos y chicas? Sí, licenciada. Licenciada, disculpe, yo tengo una pregunta con sentido a lo de el desarrollo en cambios cuantitativos y cualitativos. Si pudiera dar un ejemplo de cómo es, digamos, un desarrollo social cuantitativo y cómo es un desarrollo social cualitativo. El desarrollo en la calidad de vida, jóvenes, se manifiesta cualitativo, es calidad, cambios de calidad, se manifiesta en la calidad de vida de las personas, que vivan bien, ¿verdad? Que tengan lo necesario, un techo que les cobije, la posibilidad de ir y educarse, atención en salud, ¿verdad? Entonces, que tengan una buena calidad de vida, ¿verdad? Estos son cambios de calidad, cambios cualitativos. Se manifiesta en la calidad de vida de las personas. Y los cambios cuantitativos, esto es en relación a lo que es cuantificable, ¿verdad? Por ejemplo, esos indicadores, ¿verdad? Que dan cuenta de las tasas de pobreza, de analfabetismo, de desnutrición, ¿verdad? No todo es cuantitativo. La verdad es que es integral, ¿verdad? Puede ser sus ingresos, la cantidad de ingreso que usted tenga será acorde a las necesidades que necesita cubrir, ¿verdad? Entonces, lo que usted percibe de ingresos, por ejemplo, en un mes, eso es cuantitativamente medible, ¿verdad? Y se expresa en números. Pero la calidad de vida que usted alcance con esto que percibe, ¿será que es una buena calidad de vida? Le dará la posibilidad de vivir bien, tranquila, desahogada, ¿verdad? ¿Estamos ahí, niña? Sí, licenciada, se lo estaba escribiendo. Muchas gracias. Vaya. Entonces, el desarrollo social depende del grado de dominio sobre la naturaleza, ¿verdad? Y el trabajo es esencial, jóvenes, porque recuérdense que el trabajo ha hecho al mismo ser humano desde que empieza a transformar utilizando esas extremidades superiores, transformando lo que encontraba a su paso, ¿verdad? Para poder mejorar sus condiciones de vida. Desde ahí el trabajo ha sido lo fundamental, ¿verdad? Y lo económico desempeña el papel más importante dentro del conjunto de fenómenos y problemas sociales. Ahí estamos con desarrollo social. Hablemos, chicos y chicas, del desarrollo económico, ¿verdad? Como todo desarrollo es un proceso general de cambio permanente e irreversible, un proceso histórico de cambios en la producción material de la sociedad. Es decir, el modo de producción es la manera en que la sociedad genera, produce aquellos bienes materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. Y sabemos que ese modo de producción ha cambiado de una formación económico-social a otra formación económico-social, ¿verdad? Pues han habido cambios que son cuantitativos, pero también cualitativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuantitativamente se pueden contabilizar, por ejemplo, en años, ¿verdad? Yo les digo, por ejemplo, la revolución industrial que ocurrió en el siglo XVIII en Inglaterra, marcó un antes y un después, y principalmente para el desarrollo del capitalismo industrial. Les estoy contabilizando cuantitativamente, los estoy ubicando en el siglo XVIII, ¿verdad? Ahí estamos. Claro, también se puede expresar en cifras, puede ser en empleo, puede ser en ingresos, qué sé yo, cuantitativamente, pero cualitativamente marcó un antes y un después también en la calidad de vida de las personas, miren, porque esa primera revolución industrial
transformó la posibilidad del transporte, fue lo primero, ¿verdad? Antes de esa revolución tardaba mucho un producto en llegar a su destino por mar, ¿verdad? Y entonces inventan el ferrocarril, el barco de vapor, y miren, esto redujo el tiempo necesario para que los productos, las mercancías llegaran al mercado. Eso es en cuanto a la calidad, no solo cuantitativamente, sino que se relaciona con la calidad de vida también, que va mejorando. Miren, ahora nosotros tenemos las computadoras. Mi abuelita, por ejemplo, les digo que ella, cuando fue a la escuela, llevaba una tablita y un yeso, una tiza, escribía matemáticas y borraba después porque tocaba lenguaje, escribía lenguaje, borraba porque después venía sociales. ¿Y dónde había quedado todo el conocimiento? En el cerebro. Fíjense ustedes. Ahora van con su tablet, su celular y toda la cuestión, ya ni copian porque como tienen el documento en virtual y ahí lo tienen guardadito y todo, qué pena, ¿verdad? Entonces, eso es en la calidad de vida de las personas, esos son cambios cualitativos, ¿verdad? Entonces, implica, dice este desarrollo económico, un conjunto de transformaciones constantes en la producción material en general. Esto allá en la base o estructura económico-social, porque cuando hablábamos del desarrollo social, estamos hablando de la supraestructura, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del desarrollo económico allá en la base o estructura económico-social. En cuanto a los elementos determinantes del desarrollo económico, el progreso técnico, aunque no es específicamente económico, ¿verdad? Porque se refiere a ese caudal de conocimientos, habilidades, destrezas que debemos desarrollar como potencial productivo. La sociedad, ¿verdad? Tecnificando los procesos productivos para aumentar el nivel de producción y el nivel de trabajo, ¿verdad? No es específicamente económico, pero sin lo económico no se da, ¿verdad? La ampliación de la división del trabajo. ¿A qué se refiere la división del trabajo, jóvenes? De una manera general, ¿qué es cuando hablamos de división de trabajo, de qué estamos hablando? Especialización. Especialización. La especialización de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces surgen nuevas ramas, nuevos sectores productivos y esto en procura de la diversificación y el aumento de la productividad, ¿verdad? Se aumenta constantemente el nivel de especialización. Entonces estamos hablando de la ampliación. Ahora el capitalismo habla de una división internacional del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Especialización de la fuerza de trabajo a nivel internacional. Miren, especialización de la fuerza de trabajo en diversas ramas y sectores productivos. Imagínense ustedes que es cuando se habla del fraccionamiento de procesos industriales. Por ejemplo, para producir un vehículo, les digo yo, en algún país se han especializado en producir el motor, en otro país se especializan en producir el carburador, y en un taller global todas estas partes que vienen de diversas partes del mundo se ensamblan. Fíjense ustedes hasta dónde llega ese capitalismo actual, ¿verdad? Nosotros ahí estamos en pañales todavía, y eso es profundización del capitalismo. El excedente económico, que de una manera general es la capacidad que tiene el sistema económico para generar una producción mayor a la que la población necesita, ¿verdad? Y que es una condición esencial del proceso de acumulación de capital, ¿verdad? La acumulación, desde allá de la acumulación originaria del capital. ¿Se recuerdan ustedes? Eso lo vieron en economía política, en socioeconomía general, lo vieron en historia económica de Centroamérica. Esa acumulación originaria del capital que es la disociación violenta de los productores directos de sus medios de vida. En el caso nuestro se da con la conquista y la colonización, en donde se nos arrebata a nuestros antepasados, le arrebatan aquello que les correspondía por derecho, ¿verdad? Se apropian de la tierra, se apropian de sus conocimientos, porque no vinieron a encontrar una civilización ignorante, ¿verdad? Ya habíamos avanzado en conocimientos en la producción de la tierra, en astrología, arquitectura, numerología, ¿verdad? Y todo eso se lo apropia el capitalismo. En aquel momento era un capitalismo comercial todavía, ¿verdad? Y ahí vamos nosotros, acumulación originaria del capital, ¿verdad? ¿Qué es el punto de partida del capitalismo?
Entonces, condición básica de la expansión económica implica la reposición y aumento del potencial productivo de la sociedad. Adopta la forma de acumulación de capital y es equivalente a acumulación e inversión. ¿Por qué? Porque a todo se le saca el provecho, ¿verdad? Por ejemplo, la agroindustria azucarera, les decía yo, ¿qué pasa con la agroindustria azucarera? La basura, el remanente de la caña de azúcar sirve para producir etanol, es biomasa, ¿verdad? Y ya se tiene comprometido con el mercado externo. La melaza sirve para alimentar al ganado, ya está comprometido también. Se destila y ahí está el alcohol, que ya lo tienen comprometido con la licorera, con la cervecería y además con el mercado externo de perfumes, allá en Europa, ¿verdad? Miren, se amplía la industria y con eso la posibilidad de acumular capitales. La azúcar, ¿verdad? De diferentes clases, que morena, que blanca, que refinada. Hay fábricas de dulces también, imagínense. Por ejemplo, la San Martín ahorita, ese restaurante, ¿verdad? San Martín, miren, venden de todo, comida, pan, pasteles, huevos, chocolate, semillas, la salsa, todo lo que venden. Eso es acumulación igual a inversión. Miren, y da esa posibilidad de acumular capitales. Los Gutiérrez venden pollo campero, pero tienen sus granjas en donde crían las gallinas, los pollos medio ahí que los hacen crecer a la fuerza, ¿verdad? Y ustedes van a desayunar los huevitos chiquitos porque ni dejan crecer los huevitos, pero ahí están. Y tienen también sus granjas en donde producen el concentrado que le dan a las gallinas. Tienen el pollo granjero. Miren, acumulación equivalente a inversión, ¿verdad? Entonces ellos tienen la posibilidad, acumulan el capital, tienen el control sobre los medios de producción y de una manera indirecta sobre la fuerza de trabajo. Desarrollo económico, que en realidad no es desarrollo económico, jóvenes, porque el desarrollo económico en una sociedad debería de satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto, porque el desarrollo es integral y debería beneficiar a toda la sociedad, ¿verdad? En Guatemala lo que hay es crecimiento económico, ¿verdad? Porque miren, el crecimiento económico dice es un concepto esencialmente cuantitativo ligado al desarrollo, vinculado al aumento de la producción, el ingreso, la capacidad productiva y la ocupación. Expresa la tendencia de la economía en el largo plazo. En Guatemala, por ejemplo, esto que es crecimiento económico, pues cuantitativamente se expresa en números. Todos los años crece por concepto de ingreso el PIB, la actividad económica, ¿verdad? Todos los años crece el ingreso por concepto del comercio. En Guatemala, las remesas, eso es cuantificable, ¿verdad? Pero no es desarrollo. Guatemala tiene un crecimiento sostenido, pero no es desarrollo, un crecimiento económico sostenido, la mejor economía de Centroamérica. Pero eso no es desarrollo. ¿Por qué? Porque no beneficia a las mayorías. Porque este crecimiento económico solo beneficia a un reducido grupo de la sociedad, que es el único que se ve beneficiado y que se ve privilegiado, ¿verdad? Pero las mayorías están fregadas, viviendo en condiciones deplorables, ¿verdad? Entonces, eso no es desarrollo económico. Es crecimiento económico que beneficia a unos cuantos. Y por mucho tiempo se confundió el desarrollo económico con el crecimiento económico y también con el progreso económico. El progreso económico es un concepto que antecede al desarrollo. Está ligado a la aplicación de la ciencia a la producción. Se manifiesta en la incorporación de nuevas técnicas y métodos a los procesos productivos. Se dice que el progreso económico se traduce en una vida de confort, de lujos, ¿verdad? Implica la modernización de las instituciones y una acelerada mejoría de las formas de vida de la población. Se vincula con la revolución industrial. Aumento incesante de la productividad, resultado de la inagotable inventiva de los empresarios y la aplicación de la tecnología. Sí, progreso económico es que toda la sociedad tenga la posibilidad de tener una pantalla plana que ocupe toda la pared de la sala, por ejemplo, el carro de último modelo, de la mejor marca, una casa muy equipada con todas las novedades de la tecnología y la ciencia,
Eso es progreso económico, pero todos podrán tener el progreso económico. No, entonces eso no es desarrollo económico, ¿verdad? Entonces, porque no todos, y es más, las mayorías, más en una sociedad como la nuestra, están bloqueados o están limitados a poder tener esos beneficios que da el avance tecnológico y científico. Entonces, eso tampoco es desarrollo económico, ¿verdad? Y jóvenes, lamentablemente, miren, lo triste aquí es que durante tanto tiempo se pensó que el desarrollo económico era sinónimo de progreso económico y de crecimiento económico. Y siempre cuando se hablaba de desarrollo económico, se optaba una postura economicista, ¿verdad? Relacionada con la capacidad económica que tuviera la población, ¿verdad? Y las mayorías, ¿no? Y decían, y ellos mismos decían, estas sociedades industrializadas, cuando se hacía una relación del desarrollo económico con el progreso económico, decían, es que esas sociedades se quedaron atrás porque son haraganes, no les gusta trabajar, son acomodados, conformistas, ¿verdad? Peyorativamente nos distinguían de esa manera, pero bueno, ahora ya sabemos que eso no es desarrollo económico, ¿verdad? Entonces, jóvenes, podemos hablar también de los factores no económicos del desarrollo económico que se da ya en la supraestructura de la sociedad, porque se determinan, ¿verdad? La dinámica de la base determina la dinámica en la supraestructura y la dinámica de la supraestructura determina la dinámica de la base, ¿verdad? Entonces también el desarrollo económico está íntimamente ligado al desarrollo de otros elementos, la estructura y dinámica social, las clases y grupos sociales, la misma participación del Estado, ¿verdad? Que debe llevar a cabo la realización del bien común, cumplir con los deberes del Estado, servicios públicos, dotación de infraestructura, todo lo que debe cumplir el Estado, allá en la supraestructura, en la instancia jurídico-política específicamente. Pero también, jóvenes, tenemos que hablar de la instancia ideológica en la supraestructura, elementos culturales, por ejemplo, materiales, que suponen un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas productivas. Y recuerden que cuando hablamos de las fuerzas productivas estamos hablando de la fuerza de trabajo y los medios de producción. ¿Y qué podemos decir de la fuerza de trabajo en Guatemala si la mayor parte de fuerza de trabajo en Guatemala es fuerza de trabajo no calificada? ¿Verdad? Porque no ha despertado, no ha desarrollado el potencial productivo de nuestra sociedad. Nos mantienen sometidos porque así les ha convenido históricamente a sus intereses a los grupos de poder. Entonces, esas tasas de analfabetismo, el desinterés de la población en profesionalizarse, en instruirse, en especializarse, poco apoyo que hay, las pocas oportunidades, es parte de ese nivel, o de aquello que determina el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y de los medios de producción, los instrumentos de producción que son obsoletos, porque aquí podemos hacer una piocha, una pala, un asadón, tal vez aquí eso sí lo podemos hacer, pero un tractor o qué sé yo, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Sin embargo, pues es nuestro patrimonio, ¿verdad? Esas técnicas y esa experiencia productiva, qué bien que sirve. No digo yo, no menosprecio todo eso, ¿verdad? Porque eso nos ha servido, pero sigue encasillándonos en ese sector primario de la producción. Y los espirituales que apoyan los materiales, pero ¿cómo van a estar los espirituales si ustedes somos un todo, ¿verdad? Y miren, dice conocimientos científicos. ¿Qué conocimientos científicos? Somos una sociedad que idiosincráticamente no leemos, ¿verdad? No nos gusta leer. Hay una alta tasa de analfabetismo, no hay acceso a ir a la escuela para las mayorías. Literatura, arte, instrucción, valores, todo eso, realmente jóvenes, son asignaturas pendientes en una sociedad como la nuestra. Y en conjunto, todos estos elementos culturales son resultado del desarrollo de la producción social y contribuyen de manera significativa a ese desarrollo social. Pero ¿cómo van a contribuir con tantas limitaciones como las que hay en nuestra sociedad? ¿Verdad? Desarrollo económico. Desarrollo humano es otra connotación del desarrollo, jóvenes. Proceso de transformación de la sociedad caracterizado por el incremento de bienestar individual.
y aquí adquirir conocimientos, desarrollar destrezas y tener recursos necesarios para alcanzar una alta calidad de vida, ¿verdad? Jóvenes, fundamental el capital humano, porque yo les digo a los chicos, en Guatemala hay recurso humano, claro que hay, ni en eso nos ponemos de acuerdo porque según el INE, somos 17 millones de habitantes aproximadamente, un poquito más. Según las estadísticas vitales del RENAP, somos un poquito más de 20 millones de habitantes, ¿verdad? Y claro que recurso humano hay, pero capital humano no hay. ¿Por qué? Porque cuando se habla del capital humano, y esta es una teoría economicista, ¿verdad? El capital humano, jóvenes, vamos a ver por acá. Regresan, miren. Mira, el capitalismo actual, jóvenes, mira la educación como inversión, y no solo la mira, sino que la practica como inversión, ¿verdad? Y sirve para, bueno, debiese de servir para aumentar los ingresos salariales. No, y en realidad en las sociedades desarrolladas sirve para eso, ¿verdad? Porque es fuerza de trabajo calificada, ha desarrollado su potencial productivo, conocimientos que los individuos adquieren durante su vida, ¿verdad? Y que usan para producir bienes, prestar servicios y generar ideas en el mercado, fuera de él. Se venden en el mercado laboral bien porque son fuerza de trabajo calificada. Es capital humano, ¿verdad? Esto según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, la teoría del capital humano forma parte de un enfoque económico, ¿verdad? Entonces, claro que esto es desarrollo social, pero también es desarrollo económico. Para este capitalismo actual que mira al ser humano como un anexo de las máquinas, ¿verdad? Como una herramienta de capital en el proceso productivo. Así nos mira el capitalismo desarrollado, ¿verdad? Por eso es que en esas sociedades, claro que hay desarrollo desigual, pero es menos pronunciado que en las sociedades como la nuestra, ¿verdad? Porque allá, como todo es fuerza de trabajo calificada, tienen la posibilidad de aprovechar su acrecentada productividad, ¿verdad? No viven igual que los dueños del capital, que los dueños de los medios de producción, pero viven bien, tienen una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pero acá no es así porque lamentablemente ese potencial humano, esas capacidades humanas no han sido desarrolladas, ¿verdad? Es parte de esta realidad triste de nosotros. Entonces, desarrollo desigual, dice, es un desarrollo polarizado, un desarrollo segmentado, que expresa diferencias cuantitativas y cualitativas en su carácter y grado de desarrollo. La ley de desarrollo desigual se manifiesta con diferencias relativas de desarrollo entre sociedades o al interior de ellas. Y quiero decirles, jóvenes, que este desarrollo desigual únicamente se da en el modo de producción capitalista. Es una ley del modo de producción capitalista. Hay desarrollo desigual donde hay desarrollo capitalista. Hay subdesarrollo donde hay desarrollo capitalista, ¿verdad? Y ya vamos a explicar más adelante al respecto. Y esto es lo que nos dice también Hinkelhammer en el documento Dialéctica del Desarrollo Desigual, ¿verdad? Entonces ahí estamos con el desarrollo humano, ¿verdad? Que tiene, que es medido por el índice de desarrollo humano y que está conformado de 3 variables esencialmente. Salud, que se mide por la esperanza de vida. Educación, que se mide por la tasa de alfabetización. E ingresos, que se mide por la tasa de empleo, ¿verdad? Estas son las variables que conforman el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Entonces ahí estamos con otra connotación del desarrollo. Desarrollo capitalista, jóvenes. El desarrollo capitalista, como todo desarrollo, es un proceso general de cambio permanente e irreversible. En este caso es el proceso de expansión de la economía, fundamentado principalmente, y miren, por la división internacional del trabajo, por esa especialización de fuerza de trabajo a nivel internacional en diversas ramas y sectores productivos. Esta división internacional del trabajo, jóvenes, vamos
A ver, por acá. Miren, es un sistema de producción y distribución de riqueza y valor a nivel mundial, caracterizado por la especialización no exclusiva de los países en la producción de determinadas mercancías destinadas al mercado externo, ¿verdad? Ahora bien, no exclusiva, dice esa especialización. En su expresión más simple participan dos tipos de países. De hecho, jóvenes, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ¿verdad? Está adscrita a la Organización de las Naciones Unidas también, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha dividido las economías del mundo en dos polos, el centro y la periferia, ¿verdad? Entonces dice que los países centrales tienen una estructura económico-productiva homogénea y diversificada. Entonces ellos pueden producir de todo lo que quieran y todo lo producen con los mejores estándares de calidad. Para ellos no es exclusiva esta especialización, porque ellos se especializan en cualquier cosa, en producir cualquier cosa, ¿verdad? Pero para nosotros, países periféricos con una estructura económico-productiva heterogénea y especializada, sí es exclusivo, tristemente, porque nosotros únicamente producimos en el sector primario, ¿verdad? Por excelencia producimos materia prima y eso es lo que exportamos. Así somos partícipes dentro de ese sistema capitalista mundial y dentro de ese mercado capitalista mundial. Porque dice, la especialización estará en función de las características de sus estructuras productivas, su capacidad tecnológica y científica. Entonces, como nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Porque nosotros no producimos. Nosotros lo único que producimos es materia prima, pero no producimos bienes, ni generamos servicios, como sí las sociedades industrializadas. No producimos ciencia, no producimos tecnología, ¿verdad? Tenemos que importarla, tenemos que comprarla si la queremos. Y a veces no podemos comprarla, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí es especializada. Por eso la especialización estará en función de esas características, tristemente, ¿verdad? Pero finalmente, jóvenes, aunque sea ahí, especializados en ese sector primario, participamos dentro de ese capitalismo mundial, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, miren, fundamentado este capitalismo en la División Internacional del Trabajo. Se expresa en el surgimiento y posterior expansión del mercado y se manifiesta por una estructura dual de desarrollo en expansión y en profundidad, con una creciente desigualdad entre sectores productivos y entre países, ¿verdad? Entonces, la ley fundamental del capitalismo es la racionalidad del capital. Esta es la ley fundamental del modo de producción capitalista, la racionalidad del capital. La racionalidad del capital joven es que se refiere a la minimización de costos, maximización de beneficios. Minimizar costos y maximizar beneficios. El capitalista siempre va a ir a la búsqueda de producir lo mismo, si se puede, con menos insumos, ¿verdad? O producir más con los mismos insumos, ¿verdad? Pero no gastar más en insumos. Y cuando hablo de insumos, el capitalista toma en cuenta incluso la fuerza de trabajo, ¿verdad? Actualmente, el capitalismo no solo se rige por el dinero, sino por la ambición de poseerlo, de acumularlo, de concentrarlo. Las cosas ya no valen por su precio de producción, sino por las expectativas de demanda, ¿verdad? Entonces, y como el capitalismo jóvenes ahora tiene a su disposición ese aparato ideológico que es los medios de comunicación, ¿verdad? Constantemente están enajenando nuestras mentes para hacernos creer que es necesidad lo que en realidad no es necesidad. Pero como nos enajena la mente, yo lo quiero, aunque no sea una necesidad, ¿verdad? Ahí estamos con el desarrollo capitalista que se manifiesta por una estructura dual de desarrollo en extensión y en profundidad, ¿verdad? En extensión, jóvenes, cuando trasciende las fronteras de los países, expansión de las relaciones capitalistas en tiempo y en espacio. Surge bajo la forma del colonialismo como un mecanismo de la acumulación originaria del capital.
y jóvenes. En principio, yo les decía que el punto de partida del capitalismo es esa acumulación originaria del capital, pero su punto de llegada en principio era la globalización económica. Es decir, dentro de lo económico se consideró el comercio, la producción y las finanzas. Pero ahora se habla de una globalización en todas las esferas de la sociedad, política, cultural, religiosa, una globalización en todas las esferas de la sociedad. ¿Por qué? Porque en principio no se imaginaron que pudiera llegar hasta ahí y aún hay más, ¿verdad? Porque no se previó la dinámica de la sociedad, que cambia, constantemente cambia, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esa globalización, ¿verdad? Que ya no es solo económica. E incluso ahora, miren, se habla de la terciarización de la economía, porque se decía, bueno, lo más importante era el sector primario y las actividades económicas primarias. Después, pues la importancia que adquiere la industria con todos sus procesos productivos y los agregados, ¿verdad? Porque cada proceso productivo dentro de la industria genera un valor agregado. Pero ahora ya se habla de la terciarización de la economía porque incluso el sector servicios está cobrando más importancia que la misma industria y que el sector primario, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esa extensión del capitalismo que lleva sus tentáculos a todos los mercados del mundo. En principio eran los mercados más grandes, Nueva York, Japón, Tokio, París. Ahora todos los mercados del mundo, extensión del capitalismo. Y sus formas de expresión, en sentido social, cuando la fuerza de trabajo se mercantiliza, se vuelve mercancía. Y en sentido espacial, cuando conquista todos los mercados del mundo, trascendiendo las fronteras. Por ejemplo, los monopolios en todas partes del mundo, ¿verdad? Y el desarrollo capitalista en profundidad. Se refiere a la intensificación del desarrollo del capital y su constante reproducción. Se vincula con el desarrollo de las fuerzas productivas y los cambios tecnológicos. Fundamental la especialización de la fuerza de trabajo. Pasamos de una producción mercantil simple a una producción mercantil capitalista, de un capital comercial a un capitalismo industrial. Y fundamental aquí esto, miren chicos y chicas, la revolución industrial. La primera revolución industrial, ¿verdad? Con el uso del carbón como fuente de energía, se crea la máquina de vapor, las bombas locomotoras, motores marinos, máquinas de hilar. La primera máquina que se hizo fue una máquina para la industria textil, ¿verdad? Ahí aprovecharon los yacimientos de hierro, las cuencas de carbón, ¿verdad? Para generar y aportar a la humanidad todos estos cambios, estos logros de esa primera revolución industrial que revolucionó el transporte en principio, ¿verdad? No nos quedamos ahí, sino que vamos a una segunda revolución industrial. Ahí Estados Unidos fue fundamental, ¿verdad? Porque se da esa segunda revolución industrial, se le llama también revolución petroquímica, con el descubrimiento del petróleo, la electricidad, los motores eléctricos, la siderurgia, esa fundición del acero y el aluminio, la industria química, la producción de automóviles, se inventa el automóvil. Henry Ford creó el automóvil y pues después mira lo importante que es el automóvil y dice, bueno, tiene un alto costo, ¿verdad? Pero él dice, mucha gente lo necesita, voy a tratar de reducir los costos, ¿verdad? Para generar más, para producir más carros. Y por eso es que se habla del Fordismo en la producción, ¿verdad? Porque es la cadena de montaje, ¿verdad? Es producir en masa, en serie, ¿verdad? Es un sistema de producción en cadena, implementado precisamente por Henry Ford, ¿verdad? Eso fue por allá por el año 1900, ¿verdad? Que impulsa la producción en serie, la producción de vehículos, la línea de montaje, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama a esto Fordismo en la producción, ¿verdad? Fabricar en serie gran cantidad de automóviles a bajo costo, ¿verdad? Para que una buena cantidad de personas tuviera la posibilidad de tener su vehículo, ¿verdad? Entonces, miren, esta segunda revolución industrial, ¿verdad? No nos quedamos ahí porque vamos a una tercera revolución industrial. Esta se da en el seno de una
sociedad bastante convulsionada, la Segunda Guerra Mundial, la industria bélica fue muy importante, ¿verdad? Armamento, la industria armamentista. Finaliza la Segunda Guerra Mundial y también es importante la reconstrucción porque fueron destruidos muchos medios de producción, ¿verdad? Nace la informática, la robótica, la microelectrónica, aparecen las energías alternativas como los paneles solares para aprovechar la energía del sol. El transporte aéreo, ya imagínense el transporte aéreo, los plásticos duros, los satélites, la energía atómica, la carrera espacial, el hombre llega a la luna, tercera revolución industrial. No nos quedamos ahí, vamos a una cuarta revolución industrial, ¿verdad? El desarrollo de las telecomunicaciones, internet, todo esto que nosotros conocemos ahora, la inteligencia artificial. Pero miren, fundamentalmente estos trabajadores del conocimiento, que son la fuerza de gravedad del capitalismo actual. Ese capital humano, trabajadores del conocimiento, produciendo mañana, tarde, noche, madrugada en los laboratorios de las grandes empresas, de las universidades, lo inimaginable para generar esta sociedad de consumo, ¿verdad? Entonces, cada una de estas revoluciones jóvenes ha significado un grado de profundización del capitalismo, ¿verdad? Que significa especialización de la fuerza de trabajo en diversos sectores y ramas productivas. Y de hecho eso dice Hinkelhammer, bueno, la revolución industrial se da en Inglaterra en el siglo XVIII. Se expanden sus beneficios a toda Europa. Pero da la casualidad que en ese momento dicen los países europeos y de este lado Estados Unidos dicen, no, nosotros no vamos a dejar que Inglaterra se convierta en un país hegemónico que nos domine, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Ellos qué bueno que tuvieron esa iniciativa y el milagro de la revolución industrial, pero nosotros no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Y entonces dice Hinkelhammer, hay varias alternativas. Una dice dejarnos absorber por ese gran conglomerado industrial en que se convierte Inglaterra y someternos, ¿verdad? Y dejar que destruya nuestras industrias tradicionales, ¿verdad? Otra alternativa es cerrar nuestra economía y crecer solo dentro de nosotros y ver cómo sobrevivimos nosotros cerrados a tener comunicación y a comercializar con otros lugares, ¿verdad? O, dice la otra, es desarrollar una industria autóctona, competitiva, eficiente, que compita con esa gran industria inglesa, ¿verdad? Y fíjense ustedes que cabalmente eso fue lo que hicieron muchos países europeos, como por ejemplo Alemania, Francia, ¿verdad? Desarrollaron su propia industria, su industria autóctona, independiente. Y de este lado Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicieron? Fíjense ustedes que ellos a lo que le apostaron fue a la fuerza de trabajo. Dijeron, bueno, ¿qué es el recurso que nosotros tenemos? El mayor recurso que tenemos es la fuerza de trabajo. Especialicémoslo, eduquémoslo, instruyámoslo. Y entonces empezaron a especializar su fuerza de trabajo en diversos sectores y ramas productivas. Y esa fuerza de trabajo, elevando su potencial productivo, desarrollando su intelecto, inventó, creó, ¿verdad? Y entonces las sociedades desarrollaron sus propias industrias autóctonas valiosas, competitivas, eficientes, competitivas con esa gran industria inglesa. No se dejaron someter, ¿verdad? De este lado, Estados Unidos, con el descubrimiento y la utilización del petróleo, la hizo, ¿verdad? Las otras sociedades como la nuestra, dejamos que esa gran industria destruyera nuestras industrias tradicionales, pero con la ayuda de los grupos de poder desde adentro, ¿verdad? Y nos dejamos absorber por esa gran industria. Primero, Europa, porque aquí lo que producía Europa llegaba únicamente en forma de contrabando, porque España no nos dejaba comercializar con nadie más que no fueran ellos. Y después, pues, pasamos a depender de los Estados Unidos y todo lo que produce Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cada una de esas etapas jóvenes significó una profundización del capitalismo. Por eso, desarrollo capitalista en
profundidad, no solo en extensión, sino en profundidad, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí, chicos? No los quiero aburrir. Sí, Liga, estamos claros. Licenciada. Sí, todo bien. Ok, miran la presentación, jóvenes. Sí, Sí, licenciada. Liga. Licenciada, Vale. Entonces, jóvenes, capitalismo es igual a desarrollo capitalista, que es igual a desarrollo desigual, que es igual a subdesarrollo, ¿verdad? Forma de producción resultado de un proceso de acumulación de capital. Se expresa en la necesidad creciente de conquistar nuevos mercados. Convierte tanto los medios de consumo como los medios de producción y también la fuerza de trabajo en mercancía. El desarrollo capitalista, jóvenes, es desarrollo mundial de la economía del capital, ¿verdad? Entonces, donde poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Entonces, la economía capitalista se refiere al conjunto de actividades sociales vinculadas a la producción, distribución, intercambio o comercialización y consumo de bienes y riqueza material. Actividades económicas que se encuentran bajo el predominio del capital y funcionan con arreglo a sus leyes. La producción y la economía capitalista requieren de la propiedad privada capitalista, requieren de la fuerza de trabajo que venda libremente su trabajo en el mercado laboral, ¿verdad? Entre comillas, libremente, ¿verdad? Porque si ellos son los dueños de los medios de producción, ni modo, ¿qué otra va a tener el trabajador, el obrero, ¿verdad? Requiere del mercado capitalista generar la plusvalía, un excedente económico que le permita la acumulación de capital, ¿verdad? La concentración de la riqueza. Miren, jóvenes, esta es la pirámide del capitalismo que ya está obsoleta, porque esta pirámide se estructuró, se hizo para expresar gráficamente cómo funciona el capitalismo, ¿verdad? En la cúspide, el dinero, poderoso caballero don dinero, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Nada tienes, nada vales, ¿verdad? Esa es la dinámica del capitalismo, ¿eh? Luego dicen los gobernantes, que en este caso, jóvenes, los que nos gobiernan ahora son estos de la burguesía, ¿verdad? Porque tienen el poder económico y por lo tanto tienen el poder político, ¿verdad? Y dicen los gobernantes, nosotros los gobernamos. Dicen la burguesía, nosotros comemos por ustedes, ¿verdad? La iglesia, nosotros los engañamos en nombre de Dios. La iglesia en la actualidad ya perdió el poder que tenía y que tuvo durante mucho tiempo, particularmente la iglesia católica, ¿verdad? No tiene la misma injerencia que tuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Ahora aquí podemos ubicar los medios de comunicación que son el aparato ideológico del capitalismo actual y de la globalización. Los medios de comunicación por acá. Luego está el ejército. Nosotros los matamos para mantener la paz, ¿verdad? Entonces, y miren, en la base de la pirámide está el proletariado, sosteniendo todo el sistema. Si nosotros nos quitamos de ahí, todo se cae, ¿verdad? No nos llega el 20 de lo importantes que somos, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esta pirámide del capitalismo. Actualmente dice es un capitalismo atontador, ya no en manos de la religión, sino en manos de los medios de comunicación, que son ese aparato ideológico de la globalización del capitalismo actual. Ahí estamos entonces, jóvenes, con el desarrollo capitalista. Hablemos, jóvenes, de este sistema capitalista mundial. Sistema articulado de relaciones de producción capitalistas, semicapitalistas y precapitalistas. Aquí somos nosotros partícipes de este sistema capitalista mundial como una economía precapitalista. ¿Por qué? Porque recuérdense que todavía hay resabios de feudalismo. Nuestro capitalismo no es puro, ¿verdad? Y eso incide, jóvenes, en que avancemos tan lentamente dentro del capitalismo. Y mientras no desarrollemos ese capitalismo, jóvenes, estamos mal. Y no porque yo glorifique el capitalismo, sino porque no nos podemos saltar las etapas. No vamos a ir de un capitalismo de una vez a un comunismo o de un feudalismo de una vez a un comunismo. No,
Primero tenemos que desarrollar bien el capitalismo para poder ir a un socialismo y luego del socialismo ir al comunismo. Pero mientras estemos así, nosotros no vamos a ir avanzando y vamos a seguir en esta dinámica de un capitalismo no desarrollado, precapitalista, vinculados dentro de ese sistema capitalista mundial por relaciones capitalistas de intercambio y dominadas por el mercado capitalista mundial en condiciones de desigualdad, tristemente. Pero ahí vamos, ¿verdad? Y también somos parte de este mercado capitalista mundial, que es un sistema de división internacional del trabajo y exportación de capitales. Nosotros no exportamos capitales, nosotros importamos capitales. Y específicamente el capital financiero, que es igual a decir deuda externa, ¿verdad? Nosotros no exportamos capital. El valor que nosotros trasladamos al mercado externo, además de la materia prima, va intrínseco o inmerso en el trabajo no remunerado del productor asalariado en el campo. Ese trabajo que no se le paga al campesino allá en el mercado externo se vuelve capital y regresa a nosotros en forma de deuda externa. Miren qué triste, ¿verdad? Pero ahí estamos, parte de ese sistema capitalista mundial y parte de ese mercado capitalista mundial. Quiero decirles, chicos, que a este sistema capitalista mundial solo se llega de dos formas: a través de la subsunción formal del trabajo por el capital y a través de la subsunción real del trabajo por el capital. A través de la subsunción formal del trabajo por capital, sucede cuando el capital logra poner bajo su control las capacidades y conocimientos de la técnica de producción de los obreros, tal y como se dio en las etapas de la industria doméstica, artesanal y manufacturera. Por ejemplo, copian y patentan, ¿verdad? La primera forma de industria que absorbe el capital y que hace suya, jóvenes, es la industria familiar o doméstica, ¿verdad? Aquello que inventa el ama de casa para poder mejorar las condiciones de vida en su familia. Por ejemplo, cómo conservar los alimentos, cómo envasarlos. El capital se da cuenta y dice, eso está interesante, nosotros lo podemos hacer mejor. Sí, porque tiene el capital, puede invertir, puede incorporar avances científicos y tecnológicos a los procesos productivos. Lo copia y lo patenta como propio, ¿verdad? Y el ama de casa nunca se dio cuenta que ella le dio la idea, ¿verdad? Vienen los turistas aquí, van al campo y miran de repente que está el agricultor y se amarra una escoba a la cintura por la parte de atrás y la otra bolsita se la pone en la cintura a un lado, ya abrió el surco y entonces pasa depositando la semilla. Y la escoba que viene atrás viene tapando el surco. Ya tomaron el video, le tomaron la foto y llegan a su sociedad desarrollada. Miren cómo hacen esto en Guatemala. ¡Qué interesante! Pero nosotros lo podemos mejorar. Claro que pueden si tienen el capital. Hacen una máquina que hace lo que estaba haciendo el campesino, ¿verdad? El campesino nunca se enteró de que él les dio la idea, ¿verdad? Y ellos lo patentaron como propio. En cualquier empresa, porque nosotros no somos gente ignorante, jóvenes, somos inventivos y creativos cuando queremos. En cualquier empresa, institución, estamos trabajando y de repente se averió una máquina. Ay, mira, yo le voy a amarrar mi correa del zapato a esto, voy a traer esa cercha y le voy a poner aquí y ya lo solucioné. Y ahí sigue trabajando la máquina. Llega el patrón, el administrador, ¿y qué hiciste? Pues dice, qué bueno vos, ¿verdad? Por ahí le toman foto y lo pueden mejorar porque tienen el capital. Y ni le agradecieron a usted por darle la idea. Subsunción formal del trabajo por el capital. Así se llega a ese sistema capitalista mundial. Ya no digamos a través de la subsunción real del trabajo por el capital. Nuevas tecnologías puestas a punto por el capital a partir de la industria. Ya no solo se aprovechan de esos conocimientos que aporta el obrero de una manera simple, ¿verdad? Sino que con los avances de la tecnología y de la ciencia pueden elevar sus procesos productivos, diversificar su producción, ponen a su servicio esas fuerzas productivas propias del capital,
ciencia, tecnología capitalista, procesos de investigación y desarrollo y administración científica. Miren hasta dónde llega esta subsunción real del trabajo por el capital. Pregunto, chicos y chicas, ¿cómo llegamos nosotros a ese sistema capitalista mundial? ¿A través de la subsunción formal o a través de la subsunción real del trabajo por el capital? Jóvenes. La formal. Substitución formal del trabajo por el capital. A través de la subsunción formal del trabajo por el capital. Así llegamos nosotros a ese sistema capitalista mundial, con una economía precapitalista, ¿verdad? Pero parte de ese sistema capitalista mundial, parte de este mercado capitalista mundial al fin, ¿verdad? Ahí estamos, miren, sistema capitalista mundial. Su función formal se realiza en tiempo y espacio y promueve la estructura dual del capitalismo. Campo versus ciudad. Países subdesarrollados dedicados a producir bienes primarios. El principal objeto de trabajo es la tierra, allá en el campo, ¿verdad? Países desarrollados, ¿verdad? Producen en la ciudad y bienes de capital, mientras que nosotros bienes primarios. Nosotros estamos sujetos a estos términos de intercambio desigual porque vendemos barato pero compramos caro. Los países desarrollados participan en condiciones de igualdad en este comercio internacional y sometiendo a las sociedades como la nuestra, ¿verdad? Subsunción real, relaciones técnicas y conversión de bienes en mercancías, investigación científica, alcances de la revolución industrial, creación de nuevos productos, derecho de propiedad, transformación del taller manufacturero, ¿verdad? Subdesarrollo, condición objetiva del desarrollo capitalista. Repito, hay subdesarrollo donde hay capitalismo, un fenómeno determinado por la evolución histórica de las normas de producción y reproducción del sistema. Este subdesarrollo da lugar a ciertos términos peyorativos para nuestras sociedades. Nos llaman países subdesarrollados, periféricos, atrasados, pobres, no industrializados, de subdesarrollados, con una economía que padece monocultivismo porque solo producimos de un sector, que es el sector primario. Dependemos del mercado externo. Exhibimos un débil y deformado desarrollo industrial, no nos dejan desarrollarnos en la industria. De hecho, dice Hinckelammer, ¿verdad? En su documento, que es también va a ser objeto de evaluación. Y dice Hinckelammer que nosotros somos víctimas de esa explotación económica negativa. ¿Por qué? Porque dice, la ausencia de industrialización implica la renuncia a una productividad del trabajo objetivamente posible. O sea, que hubiese sido objetivamente posible, y es objetivamente posible a pesar de tantas cosas, que nosotros podamos desarrollar la industria, pero se nos bloquea toda posibilidad, se nos es bloqueada. Por eso se dice que es una explotación económica negativa, ¿verdad? La ausencia de industrialización en nuestras sociedades implica la renuncia a una productividad que hubiera sido posible en la industria, pero que se nos bloquea, ¿verdad? Entonces, es parte, jóvenes, de esa dinámica tristemente, ¿verdad? Inducida, de un capitalismo inducido. El ingreso per cápita es bajo, porque el ingreso por cabeza, ¿verdad? No es real. Recuerden ustedes que el ingreso per cápita se obtiene dividiendo el Producto Interno Bruto, que es la sumatoria de las actividades, de los valores agregados de las actividades económicas de una sociedad dividida dentro del total de la población. Pero aquí no hay una distribución equitativa del ingreso. Entonces, esto no es real. El excedente real tampoco es muy pobre, porque sí hay excedente, pero solo para aquellos que somos dueños de los medios de producción y están vinculados con el mercado externo a través de esos bienes primarios, de esa materia prima. Y el excedente potencial dilapidado, desperdiciado, despilfarrado, empezando por nosotros como recurso humano. Desperdiciado porque no se nos eleva nuestro potencial productivo, no se desarrolla nuestro potencial productivo. Podríamos producir más. Dice Hinckelammer, lo que dejamos de producir es mayor
que lo que los países industrializados producen. Si nos dejaran producir a nosotros, imagínense cuánta producción habría. Pero como nos limitaron y nos bloquearon, lo que nosotros dejamos de producir es mayor que lo que estos países industrializados producen, ¿verdad? Miren, tristemente. Y de hecho, Hinckelammer habla de los espacios económicos, ¿verdad? Entonces dice, el espacio económico es todo el planeta. El mercado total con características de desarrollo desigual, ¿verdad? Es decir, que hay espacios con mucho desarrollo económico y otros con muy bajo desarrollo económico, muy bajo desarrollo tecnológico, muy bajo desarrollo científico, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque cuando surge el capitalismo industrial en Inglaterra, hay una destrucción de los medios técnicos tradicionales, se destruyen nuestras artesanías tradicionales por parte de estos medios técnicos modernos, de esa industria moderna, ¿verdad? Y les decía, aparecen esas máquinas que hacen máquinas, ¿verdad? Y sustituyen la fuerza de trabajo del ser humano, tristemente. Pero es propio de esas economías subdesarrolladas y desequilibradas, ¿verdad? Subdesarrollo, forma de producción que imponen las normas del funcionamiento capitalista. El subdesarrollo nace en el capitalismo desde la acumulación originaria del capital. El desarrollo de los países capitalistas creó su antagónico, que es el subdesarrollo. Y es la manifestación de la estructura dual del capitalismo. Y decíamos, y repito aquí, ¿verdad? Lo que dice la CEPAL, que divide las economías del mundo en dos polos, el centro y la periferia. El centro con una estructura económico-productiva homogénea y diversificada, y la periferia con una estructura económico-productiva heterogénea y especializada. Homogénea, los centrales, porque todo lo que producen, lo producen con los mismos estándares de calidad. Y diversificada, porque pueden producir de todo, ¿verdad? Nosotros, heterogénea, porque coexiste una forma moderna de producir versus una forma tradicional, ¿verdad? En nuestra sociedad hay un grupo minoritario de la sociedad que puede integrar avances científicos y tecnológicos a los procesos productivos, pero las mayorías siguen produciendo de una manera tradicional, utilizando instrumentos rudimentarios, aplicando técnicas tradicionales transmitidas generacionalmente, ¿verdad? Y especializada porque las exportaciones dependen de unos pocos bienes primarios, ¿verdad? Y los procesos productivos dependen de las importaciones, ¿verdad? Entonces nosotros estamos especializados en ese sector primario, ¿verdad? Ahí no porque querramos, sino porque ahí nos han inducido, ahí nos tienen, ¿verdad? Y es ilógico porque también Hinckelammer habla del superávit, ¿verdad? Y cuando se habla de superávit, jóvenes, es la cantidad en que los ingresos superan los gastos, ¿verdad? Y eso pasa en estas sociedades industrializadas, desarrolladas. Hay superávit porque los ingresos superan los gastos, pero el superávit generado por la extracción de materia prima de nuestras sociedades no es neta para ellos, no es un superávit neto, porque ellos tienen que contribuir al sostenimiento del sistema. Tienen que pagar impuestos y ahí no pueden evadir el pago de impuestos porque van a parar a la cárcel pagando multas millonarias, ¿verdad? Y tienen que sostener el sistema enriqueciendo y dotando a sus ejércitos, ¿verdad? Para que fortalezca ese sistema que tan beneficioso ha sido para ellos. Por eso nosotros vemos que los mejores ejércitos del mundo son de esos países industrializados, desarrollados. Están bien dotados, pero eso no sale de la nada. Es por ese superávit, ¿verdad? Esa extracción de superávit que para ellos, que se realiza en nuestras sociedades y que para ellos es riqueza, pero que tienen que ayudar a sostener el sistema, ¿verdad? Entonces es parte de lo que dice Hinckelammer, ¿verdad? Entonces, la globalización, dice, proceso de intensificación de las interrelaciones entre países y bloques, el cual incorpora a relaciones capitalistas todas las esferas de la sociedad, económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, éticas, morales, de todos los países del mundo,
utilizando como palanca los beneficios de la tercera revolución industrial, ya no digamos de la cuarta, ¿verdad? Y la aceleración del comercio mundial. Globalización. Dependencia, jóvenes, situación de subordinación entre naciones formalmente independientes, ¿verdad? Entre comillas, todas las sociedades dependen en alguna dosis, ¿verdad? Pero en las sociedades como las nuestras, la dependencia se acentúa más, ¿verdad? Por nuestra estructura económico-productiva, ¿verdad? Pero la verdad es que en este mundo globalizado, jóvenes, en donde se firman tratados, convenios, pactos, acuerdos, hay dependencia, ¿verdad? De todas las sociedades, ¿verdad? Todos los que son parte de tratados, convenios, se someten, pero en nuestra sociedad, por nuestra estructura económico-productiva, se profundiza más esa dependencia y nos hace más daño, ¿verdad? Entonces, situación de subordinación entre naciones formalmente independientes en cuyo marco son modificadas las relaciones de producción de estas para asegurar la reproducción del modo de producción capitalista. Las etapas de la dependencia. La primera etapa, consolidación del capitalismo manufacturero a raíz de la revolución industrial. Esa ni la pasamos, nosotros nos la saltamos. Y vamos a esta segunda etapa, dice, monopolización del capitalismo industrial, representado por Estados Unidos, ¿verdad? Que en realidad Estados Unidos no nos necesita a nosotros tanto como nosotros los necesitamos a ellos, ¿verdad? Aunque dice Hinckley, si no les beneficiara, ¿verdad? El hecho de que nosotros les proveemos de la materia prima, no estarían extrayendo de nosotros constantemente esa materia prima y teniéndonos en esta condición de subordinación, ¿verdad? Recordemos que Hinckley dice que son 3 las condiciones para volvernos periferia de esos países centrales, con unas economías desequilibradas. Una de esas condiciones es que tengamos una riqueza natural, y la tenemos. Nuestra tierra produce de todo, ¿verdad? Que haya subempleo estructural, y hay subempleo estructural tristemente, hasta desempleo. Miren, las tasas de desempleo en nuestro país son elevadas, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Claro que hay subempleo estructural que se refiere a esa situación en la que los trabajadores no pueden encontrar empleos, ¿verdad? Y menos aquellos que utilicen plenamente sus habilidades y capacidades, o que no les permitan trabajar el número de horas que desean, y más que desean, que necesitan, ¿verdad? Entonces hay inestabilidad laboral, bajos salarios, falta de protección social, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra sociedad también cumple con esa condición, ¿verdad? Y aparte de ello, también dice que tengamos una sociedad ávida de consumir todo lo que esa industria produce. También ahí estamos nosotros, ¿verdad? Viendo cómo consumimos todo lo que ellos nos traen. Una sociedad que hagamos mercado, y ahí estamos, ¿verdad? Entonces es parte de esto que es la dependencia. Entonces la dependencia dice relación de subordinación entre naciones formalmente independientes. Los países subdesarrollados reciben préstamos internacionales, deuda externa. La deuda externa es un mecanismo creado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional allá por 1944, ¿verdad? En donde dice, bueno, el dinero, porque la CEPAL aconseja, ¿verdad? Que hay que ayudar a nuestras sociedades, y entonces empieza a fluir el dinero en forma de donación, ¿verdad? Para la cooperación, para el desarrollo. Dice, no, hombre, no es la gracia estar regalando el dinero, dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad? Y entonces tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial son considerados el gobierno económico mundial, ¿verdad? Y fueron creados en la conferencia de Bretton Woods en 1944, allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue una conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas. Y dicen, no es nomás de estar regalando dinero. Entonces crean la deuda externa, que es un mecanismo de succión estructural de valor que acentúa la dependencia financiera como la consecuencia de las exportaciones del capital financiero. Ojo, la deuda externa no es que nos haga dependientes, pero sí acentúa la dependencia. Y esa deuda externa, jóvenes, ese capital financiero que fluye hacia nuestras sociedades en forma de deuda externa, es producto de la fusión del capital bancario con el capital industrial, ¿verdad?
Los países endeudados en algún momento dado quisieron formar un frente y acuden y se reúnen y dicen, bueno, vamos a dejar de pagar la deuda. No es nomás de todo lo que entra por concepto de PIB, lo pagamos, lo utilizamos para pagar la deuda, ¿verdad? Entonces declarémonos morosos y lo que dejamos de pagar de deuda mejor lo invertimos en nuestra sociedad. Ahí estaba Guatemala. Guatemala dijo, no, yo no dejo de pagar la deuda. Guatemala nunca ha dejado de pagar la deuda, ¿verdad? Jamás. Por eso no ha excedido el límite de deuda y toda la vida nos dan préstamos, ¿verdad? Porque ahí estamos pagando. Nunca ha dejado de pagar la deuda. Entonces dijo Guatemala, no. Los otros países se declararon morosos y dejaron de pagar la deuda externa. México, Brasil, Chile, ahora son economías emergentes, con industrias emergentes, ¿verdad? Por supuesto que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no se quedaron de brazos cruzados. Crearon el programa de ajuste estructural, ¿verdad? Para poderse asegurar el pago de la deuda. Este programa de ajuste estructural consistía en hacer los gobiernos lo más pequeño que se pudiera, reducir los gobiernos para reducir el gasto público y asegurarse que habría plata para pagar la deuda. También permitir la inversión extranjera y privatizar, con el propósito de que hubiera plata para pagar la deuda externa. Guatemala no se declaró moroso, siguió pagando la deuda y sin embargo también se le aplicó ese programa de ajuste estructural, ¿verdad? Es parte de eso fue por los años 80. Teotonio dos Santos Jóvenes nos habla de una dependencia colonial, política, sometimiento de dominación, producto de la conquista y la colonización, y producto de esa dependencia colonial, la dependencia económica, una dependencia industrial financiera, y por importación de maquinaria y equipo, importación de capital financiero, que es deuda externa, y una dependencia industrial tecnológica, importaciones de filiales, alquiler de patentes, importaciones de empresas multinacionales, ¿verdad? Teotonio dos Santos, en el libro Guatemala, Problemas Socioeconómicos, clasifica de esta manera la dependencia colonial, ¿verdad? Política, en nuestro caso, producto de la conquista, ¿verdad? Y producto de esa dependencia colonial, la dependencia económica, industrial financiera e industrial tecnológica. Y jóvenes, la connotación del desarrollo sostenible es otra connotación del desarrollo, ¿verdad? Con esto voy a concluir porque yo me imagino que ustedes ya están cansados, tienen que madrugar y yo también, ¿verdad? Y espero haberles podido ayudar un poquito para prepararse para su examen. El desarrollo sostenible, jóvenes, es aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones para atender sus propias necesidades. Esta es la definición de la Cumbre Mundial de Río en 1992. Repito, ¿verdad? Lamentablemente, de una manera tardía se conceptualiza lo que es el desarrollo y su contracara, que es el subdesarrollo. Y hasta por ahí, por lo del año 1970, había un predominio de las teorías que eran puramente economicistas, ¿verdad? Es hasta ahí, a partir de los años 70, que se empieza a hablar ya de otras necesidades de los seres humanos y nace la acepción del desarrollo, esa connotación humana, desarrollo humano y el desarrollo sostenible. Fueron dos eventos los que marcan la evolución del desarrollo sostenible, dos eventos internacionales. La Conferencia de Estocolmo de 1972, que estableció 26 principios de conducta y responsabilidad que trataban de servir como base para futuros acuerdos legalmente vinculantes. El Plan de Acción para el Ambiente Humano, que se emitió conjuntamente y que enumeraba 109 recomendaciones en 3 áreas: evaluación ambiental, gestión ambiental y medidas de apoyo institucional. Y la Conferencia de Río en 1992, con la Carta de la Tierra. Ahí andaba Guatemala, jóvenes, ¿verdad? Pero, y como yo les digo a los chicos, que esto de las cumbres se da todos los años, ¿verdad? Pero que lamentablemente, jóvenes, en la realidad
pues pactan, convienen, contratan, ratifican, firman y todo se queda en el papel como letra muerta, porque es imposible que este mundo industrializado que son estos países desarrollados reduzcan los efectos contaminantes de la actividad industrial, porque es tanto como atentar contra aquello que a ellos les genera tanta ganancia y tanto beneficio, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esa conferencia de Río de Janeiro, 1992. También, jóvenes, el protocolo de Kioto fue un acuerdo internacional que buscaba reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático. Esto fue por allá por el 1997 y entró en vigor en 2005, ¿verdad? Entonces se ha hablado, se ha firmado, se ha ratificado, ¿verdad? Convenido, pactado, pero realmente no se ha cumplido, ¿verdad? Entonces la Comisión Birkeland en 1987 estableció 3 estándares para el desarrollo internacional. Responsabilidades de la presente generación para salvaguardar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones. El alivio de la pobreza en los países en desarrollo, como el nuestro, ¿verdad? Que giraba sobre la sostenibilidad global. Reconocer la necesidad de reorientar los patrones de comercio internacional y flujos de capitales para asegurar una mayor influencia de los países en desarrollo. Reducir esos márgenes de la desigualdad, ¿verdad? Y esas relaciones desiguales, eso es fundamental. Los componentes básicos de la definición, componente económico, ¿verdad? Del desarrollo sostenible, generar un incremento en el ingreso real, es decir, que el ingreso sea real, que permita a la sociedad, a las familias, a las poblaciones satisfacer sus necesidades, que sea lo necesario para satisfacer sus necesidades. Y no políticas cortoplacistas, asistencialistas, paliativos, que conducen al empobrecimiento en el largo plazo, ¿verdad? Requiere que las sociedades generen un flujo óptimo de ingresos mientras que mantienen su acervo básico de capital físico, capacidad instalada, edificios, puentes, maquinaria, equipo, capital humano, ¿verdad? Fuerza de trabajo capacitada, especializada, y capital natural, todos los recursos que nos provee la naturaleza. Y aquí el papel del Estado es fundamental, como agente económico, como gestor de bienestar público y como garante del desarrollo social. El componente social se basa en la premisa que la equidad y la comprensión de la interdependencia de la comunidad humana es un requerimiento básico para una aceptable calidad de vida. El ser humano es social por naturaleza, no puede vivir aislado. Tiene que haber una interdependencia dentro de la comunidad humana y en ella ser cooperativos, ser solidarios, apoyarnos. Los recursos, la riqueza y las oportunidades deben ser compartidas de tal forma que todos los ciudadanos tengamos acceso a beneficios sociales, alimentación, educación, salud, techo, oportunidades para la autorrealización o el autodesarrollo. Además, requiere equidad distribucional, servicios sociales, equidad de género, estabilidad de la población, participación política. Y el componente ambiental, mantener la integridad en el largo plazo y, por lo tanto, la productividad de los sistemas soportadores de vida del planeta. Una infraestructura ambiental, biosfera y medio ambiente, ¿verdad? La biosfera que rodea la tierra, que es el lugar que nos cobija, ¿verdad? En donde vivimos. Entonces, que es fundamental esa capa de la tierra donde existe vida, incluyendo la atmósfera, la hidrosfera, ¿verdad? La litosfera, todo eso, jóvenes, que en conjunto hacen el ecosistema, ¿verdad? Uso sostenible de los recursos, funciones de sumideros. Sumideros son esos depósitos naturales de agua. Ya vieron que el agua es tan importante. Se dice que las próximas guerras van a ser por el agua, ¿verdad? Porque se está volviendo tan limitado el acceso a ese recurso vital. El capital natural y este marco institucional, ¿verdad? En Guatemala, fundamental el actuar del Ministerio de Ambiente, que debiese de ser el garante, ¿verdad?, de esa sostenibilidad en beneficio de toda la sociedad. Entonces,
Miren, acá están los 3 componentes: ecológico, ambiental, social y económico, fundamentales para alcanzar esa sostenibilidad y sustentabilidad que beneficia a toda una sociedad. Si quieren, capturan ahí ese laboratorio pequeño para que puedan trabajar esto que es el desarrollo sostenible. Quizás les sirva para algo. Y jóvenes, paso a agradecer, ¿verdad? Que la presencia de todos y a desearles el mayor de los éxitos, que les vaya bonito en todos sus exámenes, no solo en este examen, sino en todos sus exámenes, y a decirles que estamos a la orden, jóvenes, estoy a la orden. Tengo la bendición de estar en jornada fin de semana, en jornada vespertina y en jornada nocturna. Cualquier duda que tengan o apoyo que necesiten, material de apoyo, laboratorios, búsquenme, ahí estamos a la orden. Que estén bien, que pasen feliz noche, bendiciones, buen provecho, cuídense, éxitos, éxitos y éxitos. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Ahí está la Gracias, licenciada. Muchas gracias a Gracias, ustedes. Lita. Feliz noche, bendiciones. Feliz noche.